Hoy vamos a hacer algo bastante interesante. Vamos a usar la historia de un simple galpón de barrio para desglosar una de las ideas más potentes de la ciencia política actual. Pensemos en esto como si fuera nuestro propio caso de estudio. Empecemos. Bueno, para empezar, imaginen la escena. Un barrio como cualquiera, ¿no? Y justo en el centro hay un viejo galpón municipal que lleva años, pero años abandonado. De repente, este galpón se convierte en el epicentro de un conflicto que está partiendo a la comunidad en dos. El debate sobre qué hacer con él está que arde, de verdad. A ver, por un lado tenemos al colectivo cultural. ¿Qué quieren ellos? Pues transformar el galpón en un centro para talleres de arte, una radio comunitaria, vida de barrio, ¿no? Y por el otro lado está el grupo Vecinos por la Seguridad. Ellos exigen algo totalmente distinto, una subcomisaría con cámaras de vigilancia. O sea, tenemos dos visiones del futuro que, a simple vista, parecen imposibles de reconciliar. Y aquí es donde empieza, digamos, el primer acto de nuestra historia. Imagínense esto, una asamblea en la plaza del barrio. Pero, ojo, acá no hay moderador, no hay reglas, no hay nada. Solamente dos grupos defendiendo su postura con pura pasión, con las vísceras. Justo este es el momento en que emerge eso que vamos a llamar lo político. Esto es la rivalidad en su estado más puro. Cada bando empieza a definir su propia identidad, su nosotros, justamente en oposición al otro, al ellos. El desacuerdo se siente total, casi inevitable. Y acá vale la pena detenerse un segundo a pensar, ¿no? ¿Qué pasiones, qué miedos, qué esperanzas están moviendo a cada grupo? ¿Por qué se aferran con tanta fuerza a su visión? Bueno, resulta que a este choque, a este conflicto crudo, fundamental, apasionado, la teórica política Chantal Mouffe le pone un nombre: lo político. Para ella, esta es una dimensión de conflicto que siempre está ahí, latente, en cualquier sociedad. Es como la materia prima de la convivencia humana. Y ojo, fíjense cómo escala el lenguaje en este punto. Es muy revelador. La frase lo dice todo. El otro lado ya no es simplemente alguien que piensa distinto. No. Ahora se ha convertido en una amenaza existencial. El ellos no solo tiene otra idea, sino que pone en riesgo todo lo que el nosotros valora. Pero, claro, esta energía tan cruda, tan conflictiva, no puede quedarse así para siempre, ¿verdad? Sería un caos. Así que ahora entramos en el segundo acto de nuestra historia, la llegada del orden. Vamos a ver cómo las reglas, las instituciones, empiezan a darle forma a todo este conflicto. Y a esto le vamos a llamar la política. Y de repente, ¿qué pasa? Interviene el municipio. Se convoca una audiencia pública. Y con eso llega todo un proceso formal, con reglas súper claras que lo cambian todo, pero todo, Ahora, los grupos están obligados a canalizar toda esa pasión a través de procedimientos. Ya no es la plaza, ya no es un campo de batalla abierto. Y esta pregunta es clave. Pensemos un momento. ¿Qué pasaría si estas reglas no existieran? Si dejamos que ese conflicto puro, eso que llamamos lo político, simplemente fluya sin ningún tipo de control, ¿a dónde nos llevaría? El riesgo de que todo se desborde, de que la discusión se vuelva agresión o incluso violencia, es muy real. Y justamente esto es lo que Mouffe define como la política. O sea, es todo el conjunto de instituciones, de reglas, de protocolos que buscan organizar y gestionar ese conflicto que siempre está ahí, lo político. Ojo, la idea no es eliminar el conflicto, eso es imposible. La idea es darle un cauce. Pensemos en la política como el contenedor de toda esa pasión. Acá es donde ocurre la transformación más importante, el verdadero corazón de toda esta teoría, cuando la política, o sea, las reglas del juego, logran encauzar a lo político, a esa pasión. Algo fundamental cambia en cómo se ven los dos grupos. Es el paso de la guerra a la competencia. El cambio es sutil pero gigantesco. Se deja de ver al otro como un enemigo al que hay que destruir, que hay que eliminar, y se le empieza a ver como un adversario legítimo. ¿Qué significa eso? ¿Que combatimos sus ideas? Claro que sí, con toda la firmeza, pero respetamos su derecho a existir y a pelear por esas ideas, siempre dentro de las reglas del juego.
Y de nuevo, vale la pena preguntarse, ¿en qué momento exacto del proceso pasó esto? ¿Cuándo el enemigo se convirtió en adversario? ¿Fue cuando tuvieron que elegir representantes? ¿O tal vez cuando tuvieron que poner sus argumentos por escrito, ordenarlos? ¿O fue simplemente al tener que quedarse callados y escuchar al otro por obligación? Bueno, a este resultado, a este tipo de relación, se le llama agonismo. Es una palabra clave. Significa que sigue habiendo un conflicto, y uno bien fuerte. Pero ahora es entre oponentes que aceptan las reglas y se reconocen el derecho a competir. En pocas palabras, ya no es una guerra para aniquilar al otro. Es una lucha legítima. Perfecto. Ahora juntemos todas las piezas del rompecabezas. ¿Cuál es la gran lección que nos deja la historia del galpón? Y claro, la teoría de Moff. O sea, ¿por qué es tan importante entender esta distinción para que una democracia funcione bien? A ver, esta tabla lo resume todo de manera perfecta. Por un lado, lo político, esa pasión, ese choque de ideas que vimos en la plaza. Por otro, la política, las reglas, las instituciones, todo lo que pasó en la audiencia pública. Y el resultado de meterlo primero dentro de lo segundo, el agonismo, es decir, reconocer al otro como un adversario y competir. Entonces, la idea central es esta. El conflicto, ese fuego de lo político, es inevitable, no se puede apagar. Y de hecho, intentar apagarlo puede ser hasta peligroso. Lo que hace una democracia saludable no es eliminar el fuego, sino construirle una chimenea segura, que son las instituciones de la política, para que ese fuego de energía se canalice de forma constructiva, sin que queme toda la casa. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta que nos toca llevarnos a nuestras propias comunidades, a nuestros países. Cuando discutimos de política, del futuro, ¿estamos viendo a los que piensan distinto como enemigos a los que hay que callar, que hay que eliminar? ¿O los vemos como adversarios legítimos con los que tenemos que competir? La respuesta que demos a esa pregunta, todos los días, define de qué está hecha realmente nuestra democracia.